¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos hermanos? Es una alegría estar con ustedes en esta mañana para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Así que prestemos atención al estudio de este día 19 de la jornada de 40 madrugadas. Muy bien, hoy tenemos un tema muy importante, la oración, el aliento del alma. Wow, ¿cómo lograr que la oración realmente sea el oxígeno de nuestro ser, de nuestra vida? Pues la respuesta en el estudio de este instante. Muy bien, seguimos con este importante capítulo. ¿Qué hacer cuando sientes que Dios no te escucha? Pues la oración es el aliento del alma. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Es que mientras caminamos en este mundo, las necesidades del cuerpo nos parecen las prioridades de la vida. Sé que por más espirituales que parezcamos, nuestras oraciones son saturadas de pedidos humanos. Siempre estamos orando para pedir y pedir. Somos sinceros, es verdad, pero hasta esa sinceridad está manchada por el egoísmo propio de una naturaleza humana deteriorada por el pecado. ¿Sabes? Por esta razón, nos ponemos tristes cada vez que Dios no responde a nuestras oraciones como nosotros lo quisiéramos. Nosotros esperamos una respuesta de Dios de esta manera o de otra, pero Dios nos responde de un modo distinto. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros necesitamos entender que nuestra naturaleza humana, deteriorada por el pecado, es la que nos pone tristes a causa de no encontrar una respuesta como nosotros quisiéramos, conforme a nuestra voluntad. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a analizar este aspecto tan importante. Y aquí tenemos el primer consejo. ¿Cuál es el primer consejo? Muy bien. Ante la demora, la aparente demora, a la respuesta a tu oración, no cortes el vínculo con Dios. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Sigue orando. Recuerda, ante la aparente demora, no cortes el vínculo de la comunicación con Dios. Sigue orando hasta que encuentres una respuesta o entiendas la respuesta de Dios. No siempre va a ser conforme a tu voluntad. ¿Está bien? Muy bien. ¿Sabes? Los discípulos de Jesús habían pasado una noche muy tormentosa allí en el mar. Esa noche no solo estaba cubierta por las tinieblas de la oscuridad, sino que grandes olas se levantaban y golpeaban contra esa pequeña embarcación. La tempestad, la tormenta cada vez arreciaba contra ellos en esa embarcación. Jesús les había dicho que se adelantasen, que Él los iba a alcanzar. Pero no llegaba Jesús. Jesús se demoraba, tardaba. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Jesús demoraba? ¿Por qué Jesús tardaba? Uno se pregunta, ¿es que acaso Jesús está demorando? ¿O es que Jesús no me está escuchando? ¿Qué crees que hicieron los discípulos en esa barca? No hicieron otra cosa que lo que tú y yo haríamos. Se pusieron a orar, clamaron al Espíritu Santo, buscaron, pidieron a Dios liberación
de esa tormenta. Parece que no había escape, no había salida. Estaban rodeados de la bravura del mar. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? No tenían más que seguir clamando, orando, clamando, pero Dios se demoraba. Jesús no llegaba. Jesús les había dicho, yo voy enseguida, los alcanzo. ¿Cuánto anhelaban que su maestro estuviese allí para hablar a la tormenta, calmar la tempestad, para que esas olas entren en calma? Anhelaban a su maestro, pero no estaba, demoraba, no llegaba. ¿Sabes? Muchas veces nosotros pasamos por una situación similar. Empezaron a desesperar y creían que Dios no escuchaba su oración. Creían que Jesús se tardaba demasiado. Y dos, creían que no les escuchaba. Era aproximadamente las 9 o 10 de la noche cuando comenzó la tormenta. Pero ahora estaban cansados de luchar porque ya era la madrugada, la cuarta vigilia. Estaban en las últimas horas de la madrugada y estaban agotados. Pero ellos seguían clamando y cuando se dieron cuenta que ya no podían, sus fuerzas se les habían agotado. Sin embargo, ellos seguían esperando porque no había otra alternativa. ¿Qué podrían hacer en aquellas aguas turbulentas del mar? ¿Qué podrían haber hecho? Solo seguían esperando y cuando las fuerzas se les agotaban, aparece alguien. Pero ellos estaban clamando, ellos estaban pidiendo, rogaban la presencia de su maestro, la respuesta a su oración. Y cuando Jesús aparece, empiezan a llorar de miedo. Un fantasma, un fantasma. Ah, ¿sabes cuál es el problema, querido amigo, querido hermano? El problema es que muchas veces nosotros esperamos la respuesta a nuestra oración, a nuestro pedido, conforme a nuestra voluntad, como nosotros nos imaginamos o como nosotros queremos, o como nosotros esperamos. Ese es el problema de nuestra naturaleza humana. Queremos una respuesta como nosotros nos la imaginamos. Queremos una respuesta conforme a nuestra voluntad. Ellos, ¿cómo esperaban a Jesús que apareciese? ¿O cómo esperaban la respuesta divina al clamor de esa noche tormentosa? No sé, probablemente ellos esperaban que el Señor haga un milagro y en ese instante salgan los rayos del sol y así ahuyente las tinieblas, calme la tempestad. Bueno, si eso hubiera ocurrido en nuestros días, si fuese nuestra situación, quizá nosotros esperaríamos que Dios mande un helicóptero y nos lance un salvavidas, o aparezca una lancha por allí a todo, una de esas poderosas que puede enfrentar grandes olas y tormentas. Probablemente tú esperarías un helicóptero, es lo más seguro, que te rescaten. Pero Dios no se apareció de esa manera. Jesús, a quien lo estaban esperando, no se apareció de esa forma. Él se apareció como Él quiso, caminando por las aguas. Y se acercaba a ellos, pero ¿acaso no le estaban esperando? ¿Acaso no estaban suplicando la presencia de su maestro? ¿Y por qué entonces se asustan cuando Jesús aparece caminando por las aguas? ¿Sabes, querido hermano, querida hermana? Eso sucede en tu vida, en mi vida, en la vida de muchos de nosotros, de los cristianos. Esperamos que Jesús aparezca obrando su poder, su milagro, pero como nosotros lo imaginamos, como nosotros queremos que aparezca. Pero Jesús no aparece como tú quieres. Jesús no te responde de la manera que tú esperas.
Jesús te responde como Él quiere y aparece como Él desea. Y a veces te asustas por la respuesta de Dios. Como los discípulos se asustaron. Un fantasma, y temblaban. Tranquilos, paz a vosotros, soy yo. ¿No estaban llamándome? ¿No estaban suplicando por mí? Y ahí aparece Jesús para calmar aquella tempestad, caminando como un fantasma, pero no era un fantasma, era Jesús al que estaban esperando. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Maravillas. Calmó la tempestad. ¿Sabes por qué? Porque es el único que tiene el poder para hacerlo. ¿Entiendes? Entonces recuerda esta primera lección. Ante la aparente demora, no cortes el vínculo de la comunicación con Jesús. Sigue orando, tal como lo hicieron los discípulos. Aunque parecía que sus oraciones no eran respondidas, su clamor. Deseaban que Jesús apareciese, calmase la tormenta, la tempestad. Y parecía que Jesús no aparecía, pero ellos seguían pidiendo. Sus fuerzas no daban más, pero ellos seguían esperando. Eso sigue esperando ante la aparente demora, sigue conectado con el vínculo de la comunicación, que es la oración. No cortes ese vínculo de diálogo con Jesús. Sigue hablándole a través de la oración. Esto es muy importante. Ahora, cuando te parece que Jesús demora, sigue orando, sigue clamando, sigue esperando, no cortes ese vínculo tan importante de la comunicación con Jesús, la oración. Solo así estarás en sintonía con la mente divina para aceptar su respuesta, no como tú humanamente lo imaginas, sino como Él sabe responder. Qué maravilla, ¿verdad? Sigue en sintonía. ¿Y cómo? ¿Cómo? Sigue orando. Es la única manera de estar en sintonía con Dios. Cuando sigas orando, suplicando, va a llegar el momento en que entenderás la respuesta divina, no como humanamente lo imaginas o lo esperas, sino como Él, con su sabiduría divina, quiere concederte. Segunda lección. La oración es el aliento del alma, el secreto del poder espiritual. Así es. La oración es como el oxígeno de la vida. Y ese es el secreto para tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La oración, dice la sierva del Señor, es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida, no puedes sustituirlo por ninguna actividad, por ninguna otra obra de gracia. ¿Sabes? La oración no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone el corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Descuides el ejercicio de la oración. Órese esporádicamente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. Eso está en Mensajes para los Jóvenes, página 247 y 248 de Ellen G. White. ¿Entendiste este mensaje tan importante? La oración pone de inmediato contacto con la fuente de la vida. Así que la oración es el aliento del alma. Tú descuidas el ejercicio de la oración o te diriges a Dios en oración esporádicamente.
lo primero que pierdes es tu relación con Cristo, el compañerismo con Jesús que quiere desarrollar cada día. Él quiere estar contigo cada día. ¿Entiendes? Por eso es muy importante que entendamos que la oración es el vínculo del alma. ¿Sí? Ahora, siendo la oración el aliento del alma, por lo tanto, es el secreto del poder espiritual. Uno de los peores estragos que el virus del COVID-19 realiza en el cuerpo humano es afectar el sistema respiratorio. Sabes, cientos de miles de personas esperan haciendo largas colas. Están a la espera de que haya una cama UCI para ser atendidos de emergencia y tener oxígeno, porque ya no pueden respirar por sí solos. Necesitan de la ayuda. Ahora, lo más triste es que muchas personas mueren sin llegar siquiera a ser atendidos por UCI. Muchas personas mueren sin llegar a tener acceso a ser intubados. Y en ese intento de supervivencia terminan muriendo por falta de oxígeno. No pueden respirar y se les va la vida. ¿Sabes? En este contexto es fácil entender lo que significa el aliento del alma. Cada vez que oras, Dios te responde. No siempre como tú deseas, pero nunca deja de responderte. Sin embargo, no siempre la oración es para que Dios atienda y satisfaga tu manera de ver las cosas, sino que la oración sirve para oxigenar tus pulmones espirituales en los momentos difíciles de la vida en los que más necesitas de fuerza para resistir la pandemia del alma. Nuestra vida es una constante lucha. Y ahora tú necesitas de la oración, porque la oración es el oxígeno de tus pulmones espirituales para concederte la fortaleza y seguir luchando en este mundo. Logres vencer así las batallas que enfrentas cada día. Hay una lección importante más. Tercera lección. La oración no puede ser sustituida por ningún otro medio. Ningún otro medio de gracia puede sustituir la oración. Recuerda el segundo consejo. La oración es el aliento, el oxígeno del alma. Pero ahora estás viendo que la oración no puede ser sustituida por ninguna otra obra, por más buena que parezca o que lo sea. Mira, la oración no puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. Cuando la oración es sustituida, pierdes tu salud espiritual, te debilitas y estás a un paso del fracaso. ¿Qué significa sustituir la oración por cualquier otro medio de gracia? Hacer cualquier cosa en vez de orar. ¿Entiendes? Eso significa sustituir la oración por cualquier otro medio de gracia. Es decir, dejar de orar por algo bueno que quieres hacer. Por ejemplo, buscar consejos. Es bueno buscar consejos, pero no puedes reemplazar la oración. No puedes reemplazar tu comunicación, tu diálogo con Jesús por un consejo. Oír sermones es muy bueno. Ahora puedes escuchar muchos sermones por YouTube. Los medios de comunicación han facilitado tanto el acceso a los sermones que uno desease escuchar, pero no puedes reemplazar un sermón por el momento que tienes para conversar con Jesús, el momento que debes dedicar para dialogar con Él.
Leer libros es muy bueno. Leer la Biblia es indispensable para la salud espiritual. Pero nada puede reemplazar la oración. ¿Cómo? ¿Quiere decir que estas cosas son malas? No, no. Hay muchas cosas que son buenas. Leer libros, pasar tiempo con un consejero, eso es muy bueno. Escuchar sermones es muy bueno. Solo tienes que entender que nada de eso reemplaza el momento de la oración, el diálogo que necesitas desarrollar cada día con Jesús, esos momentos de compañerismo que solo tú y Él tienen que desarrollar o tienes que desarrollar a través de la oración. ¿Entiendes? Lo que puede ser fatal es dejar de orar y sustituir la oración por estas otras cosas. Ese es el problema de muchos jóvenes, de muchos hermanos. Están sustituyendo la oración por sermones, por cosas que ven en YouTube, por momentos de música, y creen que ya con eso es suficiente. Están, por lo tanto, perdiendo el oxígeno del alma, el oxígeno espiritual. Pero, ¿cómo es posible orar todo el tiempo? Ya te dije, no hay nada que pueda reemplazar el momento de la oración. Y aquí vamos a hablar de la oración informal, es decir, aquella oración en la que uno dedique el tiempo para conversar todo el día con Jesús, hablar con Él, mientras realizas una u otra actividad. Por eso, la pregunta, ¿cómo es posible orar todo el tiempo? Pues mira, relaciona todo lo que haces con Dios. De esa manera estás orando todo el tiempo. Relaciona todo lo que haces con el Señor. Cuéntaselo a Él. Conversa con Jesucristo. Y eso lo puedes hacer mientras escuchas un sermón, mientras cantas un himno o mientras lees un libro. Estás hablando con Jesús. Direccionas o relacionas con Dios lo que estás viendo, lo que estás escuchando o lo que estás haciendo. Esto es muy importante. Así estarás pasando todo el día con Jesús. ¿Sí? Ahora, cuarto y último consejo. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida. Qué maravilla, ¿verdad? Sabes, cuando tú oras, de inmediato te conectas con la fuente de toda existencia, con el poder vivificador de Dios. Así, la oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Así que, ¿quieres tener una experiencia religiosa agradable? Una experiencia religiosa exitosa. Entonces, conéctate a través de la oración con la fuente de la vida, aquella que va a fortalecer todos tus músculos, tus tendones, los músculos y los tendones de tu experiencia religiosa, de tu relación espiritual con Jesucristo. Qué bello, ¿verdad? Al relacionar todo lo que haces con Dios, estás colocando tu corazón de inmediato con la fuente de la vida. ¿Y qué sucede? Se fortalecen los tendones, los músculos de la experiencia espiritual. A eso se refiere Jesús cuando desafió a sus discípulos a permanecer en Él. ¿Tú qué crees? Que mientras la tempestad arreciaba en medio del furioso mar, ¿crees que ellos dejaron de orar, de clamar? No. Cuando la tempestad es más fuerte, la furia de las pruebas y tentaciones de este mundo arremeten contra ti, ¿sabes? Tú clamas más.
En ese momento no hay solución, no hay alternativa, no queda más que suplicar, clamar. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Por eso Dios permite tormentas. Dios permite dificultades, pruebas. Y cuanto más difíciles o duras son, el Señor espera que clames más, que sigas suplicando, que sigas esperando, porque no hay otra alternativa. No hay quien calme esa tormenta, no hay quien calme esa dificultad, no hay quien calme esa tentación, esa prueba. No hay quien te saque de ella. Entonces Dios espera que sigas orando, clamando, clamando y sigas esperando. Y cuando sientas que ya no tienes fuerzas, no puedes más, entonces vea su poder. Cuando no puedes hacer nada, Él puede hacer lo que tú ya no puedes más. Por eso Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, y eso es lo que Dios quiere, que aprendas a no llevar fruto por ti mismo, por tus fuerzas, tus capacidades, por tus obras, por tus manos. Dios quiere que aprendas a llevar fruto solo en Él. Así, Él nos enseña que como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, nosotros, si no permanecemos en la vid de Cristo, tampoco podremos llevar muchos frutos. Por eso Jesús dice, así, si ustedes no permanecen en mí, no llevarán fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, versículo 4 y 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero sin mí, nada podéis hacer. Sin Cristo estamos perdidos. No hay nada que hacer. Nuestro futuro es la muerte y se acabó todo. Pero en Cristo nuestro futuro es glorioso, la vida eterna, un lugar celestial donde reinar en paz y felicidad con Jesús por la eternidad. ¿Entiendes? Así, entiende esta linda lección. Descuides el ejercicio de la oración, u ores esporádicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. ¿Quieres tener una experiencia religiosa agradable, diferente a la que tienes hasta ahora? Entonces, ven a Jesús. Conéctate con la fuente de vida. No descuides el ejercicio de la oración. No ores esporádicamente. Pasa todo el día con Jesús. Pasa todo el día en oración. ¿Pero cómo? Hablando, relacionando todo lo que haces, lo que piensas con Jesucristo. Hablándole de lo que estás haciendo a Jesús, ya sea mentalmente o si estás solo, puedes hacerlo de forma audible. ¿Está bien? Tus facultades físicas de ese modo se vitalizarán. Y ahora encontrarás esa fuerza vivificadora para luchar en la batalla de cada día y enfrentar las tentaciones con el poder del Espíritu Santo. Entonces tengas experiencias victoriosas y haya una satisfacción mayor espiritual en tu relación con Jesucristo. Ahora, después de haber aprendido estas lindas lecciones, vamos a terminar con estas 3 actividades. Hoy aprendiste que si descuidas el ejercicio de la oración, orando de vez en cuando, esporádicamente, o quizás solo orando el momento de comer, entonces te llevará indefectiblemente a perder tu relación con Jesús. Por lo tanto, primero, hoy tienes que pasar todo el día en la presencia de Jesús, en la recámara secreta de tu corazón, mientras comes, mientras te bañas, mientras caminas, mientras trabajas, mientras vas a la iglesia, mientras estás escuchando el sermón. En todo momento vas a pasar en la presencia de Jesús y relacionar todo con Dios.
¿Está bien? Muy bien. ¿Cuál es entonces nuestra primera actividad, nuestro primer desafío para hoy? Pasar todo el día en la presencia de Jesucristo. Ese es el desafío. ¿Cómo? Ya te dijimos, abriendo la recámara secreta de tu corazón, hablando con Él de lo que sientes, piensas, de lo que haces, relacionando todo lo que haces con el Señor. ¿Ok? Segundo consejo o segunda actividad para realizar hoy. Cuéntale a Jesús absolutamente todo. Cuéntale a Jesús todo con lujo de detalles. Esa es la clave para tener una experiencia fructífera con Cristo. Y tercera actividad. Recuerda, cuando estás solo, aprovecha de hablar audiblemente con Jesús. Y si estás en medio de personas, conéctate en la recámara secreta de tu corazón. Es decir, háblale mentalmente. Listo. Ahora a poner en práctica estas actividades. En este mismo instante, te invitamos en el nombre de Jesús, hazlo y crecerás en tu experiencia espiritual con Dios. Tendrás una vida fructífera, una experiencia religiosa exitosa. Dios te bendiga.